Cacique Raoul. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonsoir. Comment ou ye? Moi relé Trax Joseph. Hoy día vamos a seguir con la clase número 12. En la clase anterior habíamos terminado con los hipos. Y también yo había dejado una tarea para que tú, él, ella, todos lo hagan. Espero que tú también habías realizado esa tarea. Envíamelo porque lo estoy esperando. ¿Sí? Bueno, hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a hablar de los artículos, que sea terminante o indeterminante. Cuando hablo de los artículos, estoy hablando de palabras como el, la, las, los, un, uno o una, unas. Bueno, todo eso son artículos. Lo que hacen los artículos es decir si la palabra que viene después es masculino o femenino, o como es el nombre de los artículos terminante o indeterminante, puede determinar o no determinar cuántas personas o cuántos nombres que hay ahí. Hoy vamos a ver en criol cuáles son esos artículos. En regla general, los artículos en criol se colocan después de los nombres. Sí, es algo nuevo, porque en general en los idiomas está el artículo y después viene el nombre o el sustantivo. Pero en criol vas a ver que el artículo está después. Y verás que en muchos casos que el artículo, hay nombre que ya lleva el artículo puesto, aunque lo puedes sacar, pero si vienen como ya pegado el artículo con el nombre. En general el artículo la para los nombres femeninos, pero te dan posibilidades de agregar otro artículo la, esta vez antes del nombre, que es un caso especial. Repito, en criol los artículos están siempre detrás del sustantivo, del nombre. Pero cuando se trata del artículo la, cuando está ya pegada con el nombre, entonces te dan acceso para agregar otro artículo la. Eso quiere decir, ese nombre puede llevar dos artículos. Uno antes y el otro después, pero pegado con la palabra. Y como estamos en los artículos, vamos a aprovechar esa clase número 12 para hablar del plural. ¿Por qué? Porque la palabra que vamos a usar, una sola palabra que vamos a usar para formar el plural en criol, viene de uno de los hipos. Yo. Ajá, entonces pueden ver que el mismo hipo yo también va a servir para formar el plural. Vamos a explicarte todo eso con el manual en la página 9 y 10. Si todavía no has leído esas páginas,
puedes parar el video y vas a buscar la página 9 y 10, léelo y después seguimos con el video. Así va a ser más fácil entender los artículos en criollo haitiano. Por suerte, no va a haber tantas discusiones, peleas entre el artículo que sea para femenino o masculino. No vamos a tener ese problema, un peso menos. Pero igual hay que conocer los artículos en criollo haitiano vamos a nombrarlo. A es un artículo en criollo haitiano. Sí puede jugar otro papel como preposición, pero para hoy lo vemos así. Artículo, la A. La, también artículo. Un, artículo, aunque puede ser preposición. Yo, artículo. Yo lo vamos a mezclar con esos artículos para dar luz al plural. Vamos a explicarte cómo. Son todos esos artículos que vamos a usar y vas a entender cuándo tienes que usar uno de esos artículos. Bueno, entonces vamos al manual, página 9 y 10, primera semana, en la parte los artículos. ¿Listo? Empezamos. Hola gente, aquí estamos en la semana 2, donde vamos a hablar de los artículos, como yo había mencionado en la introducción. Leemos lo que dice en la semana 2, estamos en la página 9. Dice que los artículos terminantes o indeterminantes son a, la, un, yo, yon, yun, na. Dice que el artículo se coloca generalmente después del sustantivo, tal como yo había dicho al principio. Y tenemos como ejemplo fi, que significa mujer. Para decir la mujer, digo fia. Entonces la palabra a, ahí es el artículo. Está claro, ¿no? Seguimos con la palabra kai. Para decir la casa, digo kai la. Como vemos, la palabra kai lleva el artículo la. Entonces, vamos a ver más adelante, puede llevar dos artículos. La adelante, la atrás. Machine. Machine en criol puede ser cualquier auto, jipeta, una camioneta, todo es machine. Un camión es un machine, es el nombre completo en criollo haitiano. Machine, carro. Machine, el carro. Avión, avión. Para decir el avión se dice avión 1, avión 1. Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a ver cómo puedo elegir cuál artículo colocar después de un sustantivo. Empezamos con el artículo na. Bueno, por más que el artículo na puede ser preposición o adverbio, vamos a focalizarnos en artículo. Dicen que, por ejemplo, cuando se coloca delante de un sustantivo, ahí estamos hablando de preposición. Cuando se coloca después
de un sustantivo, estamos hablando de artículo. Entonces, si tenemos que focalizarnos en algo es cuando la palabra la no está colocado después de un sustantivo, porque debemos tener en la mente que el artículo va siempre detrás del sustantivo. Ejemplo, tomamos la palabra machine en el ejemplo anterior. ¿Recordaste arriba? Ahí, arriba, habíamos dicho machine no, y la palabra no y la para el artículo. Ahora bien, si pongo la misma palabra no antes de machine, estoy hablando de en auto, sin el artículo ahí, en auto. Ahora, para poder decir en el auto, debo poner el artículo no detrás de la palabra machine para tener no, machine, no en el auto. Ahora, hay dos palabras no, uno para el artículo y el otro para el adverbio del lugar donde la persona se encuentra. En el auto. Ahora vamos a seguir con el artículo un y no. El artículo un y no se coloca mayormente después de los sustantivos que terminan o terminados con la misma palabra un o in o en. O digamos, colocamos el artículo un o el artículo no después de una palabra o un sustantivo que su terminación está en N. Pero, para que sea más simple, se colocan la palabra no, el artículo no, después de los sustantivos que terminan en in. ¿Ok? Entonces podríamos decir de forma más simple, nombre que termina con N, podemos colocar un o no, pero si es IN, colocamos no. Ok, tengo dos artículos, un y no. Si veo un nombre o un sustantivo que termina con in, voy a colocar no como artículo a ese sustantivo. Y el resto voy a colocar un para que sea más simple. Tenemos ejemplo. Voisin. Podemos ver, termina con EN. Voisin, vecino. Para decir el vecino sería voisin 1. Voisin, voisin. Voisin dit, el vecino dice. Voisine. Voisine. Estoy acá, ¿eh? Acá. Voisine. Como el nombre este termina con in, entonces tengo que colocar el artículo no. Voisine dit. ¿Ok? Ahora seguimos con el artículo la. El artículo la se puede colocar delante de un sustantivo y se une con el sustantivo para formar una sola palabra.
a punto que se puede volver a agregar otro artículo tras del mismo y ese forma una nueva palabra. Tenemos esa palabra ahí. La palabra o el sustantivo en cuestión es esa, bib. Y el artículo que va después es la. Porque en general el artículo la es para nombre o sustantivo que termina con... Bueno, es general, no quiero decir, dar una definición simple para la A, pero por ahora ponerle que la palabra la se coloca después de un nombre o un sustantivo que termina con un consonante o un vocal que no sea N. Okay. Si la palabra la hace una sola palabra con la palabra esa, por ejemplo, bib, la, entonces me da posibilidad de decir la, bib, la, dos veces. Porque también existe la palabra la bib, que es lo mismo, bib, la bib. Pero por más que ahí en la palabra la bib tiene el artículo la, eso no convierte la palabra la bib en la Biblia. Es como en español, es Biblia. Con el artículo es la Biblia. Pero por más que tengo la Bib, no tengo la Biblia en criol, sino sería con la Bib, la, ahí sí tendría la Biblia. Entonces cualquier palabra que vemos que ya viene con la incorporado, no vamos a decir, bueno, por el hecho tiene la incorporado, no necesitamos poner un artículo, no. Hay que poner otro artículo la detrás para que sea, para que el nombre ese tenga un artículo. ¿Ok? Ahora, seguimos con la palabra o el artículo a. Dice que el artículo a se usa en general para los sustantivos que terminan con un vocal y el ejemplo están ahí. Lo que podríamos ver en la diferencia entre la y a es que a está justo asociado con una palabra que termina con un vocal, igual que la a por sí mismo es un vocal. Es una forma para memorizarlo más fácil. La va más con una palabra que termina con un consonante y a más con una palabra que termina con un vocal, igual que la palabra la es un vocal. Entonces, ¿qué tengo? Acá, Frigidea. Podemos ver que la palabra frigide se termina con E, que es un vocal. Entonces, llevo el artículo, pongo el artículo a para que sea la heladera o refrigerador, el refrigerador. Seguimos ahí con esa palabra charpentier, termina también con E, entonces para decir el carpintero pongo a. ¿Ok? A ver, hacemos un repasito y después seguimos con esa parte de acá, yo. Volvemos arriba. Decimos que los artículos en criollo haitiano es a, la, un, yo, yon, yun, na. Dice que, y ahí pusimos ejemplo.
Ahora, para aclarar el uso de cada uno de esos artículos, decíamos que la palabra no se coloca después de un nombre que termina en in. Decíamos que la palabra un se coloca después de un nombre que termina en un, en. ¿Ok? Decimos que la palabra la a veces está unida con el nombre y forma un solo nombre. Pero por más que sea así, para que ese nombre lleve un artículo, hay que volver a agregar la palabra la otra vez. Y decimos que el artículo a, por su parte, uno lo coloca después de un nombre que termina con un vocal igual que la A, que es un vocal. Ahora, seguimos. El artículo yon, que es para un o una, se coloca siempre delante del sustantivo. Porque el sentido de ese artículo es como contar. No es como, es decir, un o una de una cosa. Es ese sentido que tiene, es el sentido de contar directamente. Entonces, por eso acá se coloca delante, porque está contando el nombre o el sustantivo que viene después. Ejemplo, yon kai. Estoy hablando de una casa. Yon témoin. Yon témoin. Estoy hablando de un testigo. Como la palabra yon o cualquier sea los artículos, no es el artículo que afecta si el nombre es masculino o femenino. No. Por eso, por más que vea la palabra yon acá, lo puedes colocar delante un nombre que sea masculino o femenino. Como más adelante vamos a ver la formación de masculino o femenino, como se entiende en criollo haitiano. Es de la misma manera para la palabra yun. Yun es más específico que la palabra yon. O se usa yun para hacer la distinción entre un grupo. ¿Sí? Por ejemplo, acá decimos yun na yo se haitien, uno de ellos. ¿Ves? Es para hacer la distinción. Li pran yun na mango. ¿Ves? Hay un montón de mango y él o ella tomó uno de ellos. Entonces, cuando está la palabra yun, entonces hay un montón y ese yun va a ser la diferencia, ¿sí? Es el uso de la palabra yun. Bueno, es todo para los artículos. De forma simple, vamos a ver si cerramos nuestros ojos y a ver cómo lo entendemos. Sería que en criollo haitiano los artículos es a, la y na, ¿ok? Entonces yo sé que puedo usar primero, vamos con a. Entonces el artículo a lo puedo colocar después de un nombre que termina con vocal igual que la a. Y sé que los vocales pueden ser a, e, i, o. Ok, entonces si un nombre termina así con los vocales, agrego otro vocal. La a, que es un vocal, para hacer el artículo. ¿Sí? Ok, bien con la a. Cerramos otra vez nuestros ojos, vamos con la 1.
Bueno, yo sé que un, tal como se termina con AN, entonces cualquier nombre que termina con AL, que termina con EN, que termina con ON, entonces agrego un. Dejo solamente la palabra que termina con IN para el artículo na. ¿Sí? La palabra la, por su parte, va después de los nombres. Es el único artículo que se pega con el nombre, que sea adelante o atrás, y se hace un solo nombre con ese nombre. Entonces, si veo un la que sea adelante o detrás de una palabra y se hace una sola palabra con esa palabra, entonces tengo que agregar otra palabra la a ese nombre para que yo tenga el artículo. ¿Sí? Podemos abrir nuestros ojos. Es así de simple los artículos en criollo haitiano. Por lo que tiene que ver con yon o yun, sé que yon, que es un, una, uno, entonces lo coloco entendiendo que eso quiere decir uno en sentido como de enumerar. 1, 2, 3, 4. Y yun es para hacer la diferencia de entre un grupo. Muy bien. Abremos nuestros ojos